Hola amigos de YouTube. Eh, Mi nombre es Juan Tobar. Nuevamente estoy aquí en este canal. Tenía algunos días que pues no hacía algún video y hoy he decidido pues de nuevo subir un nuevo video. Bien, quiero el video de hoy. Estoy en la iglesia Cypress Lake Presbyterian Church, acá en Fort Myers, donde vivo, Estados Unidos. Y aprovechando que mi hijo pues está en una actividad juvenil, quizás por eso escuchan un poquito de bulla de fondo. am, Quise aprovechar estos minutos para ver si quizás en algunos, no sé, 20 minutos o 30 minutos, podemos hacer una revisión a un material que conseguí en una página. Déjenme y les doy la página. ah, Se llama www.pqs.pe. Es una página de emprendimiento de Perú. Y ellos tienen algún material allí que entiendo que es de libre distribución. Y dentro de ese material, revisándolo en la mañana de hoy, pude conseguir, eh, pude conseguir un PDF que se llama Los 7 hábitos para dirigir tu vida. El video de esta noche, de esta tarde, va a girar en torno a algún breve análisis, algunos comentarios que quiero hacer acerca de este libro que luego de hacer algunas lecturas de él me han parecido interesantes, ¿no? El autor no lo conozco, su nombre es José Manuel Acosta y pues de más está decirles que los conceptos que revisamos, como toda persona que de alguna manera pues ha acumulado millas de experiencia en la vida, sabe que todo es cuestionable, ¿no? Y yo no soy más que una persona que pretende de alguna forma convertirme en un portador de información y no un validador de información, ¿no? Simplemente en mi caso, pues a mí me ha servido esto que estoy leyendo, estos 7 hábitos para de alguna forma tener una vida un poco mejor. Y ustedes pues me dan el permiso de comentárselos y en función de ello pues vamos a estar hablando en esta noche. El autor, como les decía, se llama José Manuel Acosta y él inicia con una frase del señor Peter Drucker que dice: el tiempo es el recurso más importante. Quien no lo sabe administrar, no sabe administrar nada. Y yo creo que efectivamente es así. Apenas el tiempo, junto con la salud, es uno de esos elementos que tenemos en la vida que cuidar bastante. Cuidar bastante porque precisamente el dinero del que podamos disponer no puede comprar el tiempo, ni puede comprar la salud, por supuesto, ¿no? Entonces, si no sabemos administrar el tiempo, vamos a tener dificultades para administrar, por ejemplo, el dinero, para administrar, por ejemplo, nuestra familia, para administrar, por ejemplo, las actividades laborales a las que de alguna forma nos dedicamos. Y vamos a tener problemas incluso de salud, ¿eh? Porque la salud tiende y gira alrededor de conocer, mantener y practicar los mejores hábitos, ¿no? Y si tenemos dificultades de alguna manera para administrarnos con respecto a lo que significa mantener y practicar unos buenos hábitos, lamentablemente no vamos a poder llegar a ningún término de ningún emprendimiento de tipo empresarial o de tipo personal o de tipo relacional o de tipo económico, financiero, de salud, de estética, de lo que ustedes puedan imaginarse, ¿no? Entonces el tiempo es el recurso más importante. Quien no lo sabe administrar no sabe administrar nada,
dice este señor Peter Drucker. Seguidamente él hace una introducción, el autor, y hace una afirmación que me resultó bien interesante, que tiende a afirmar que nosotros diariamente perdemos alrededor de 3 horas, imagínense ustedes, a causa de hábitos que resultan inadecuados, ¿no? Más adelante vamos a analizar cuáles son esos hábitos. Entonces el problema no es el tiempo que perdemos, sino que esos hábitos que por lo menos hasta ahora no nos atrevemos a llamar los malos hábitos, sino son unos hábitos que de alguna manera pues son inadecuados, quizás por cuestiones de que le estamos dedicando mucho tiempo, mucho esfuerzo, etcétera. El punto es que ese tipo de hábitos nos produce un agobio en el trabajo, digamos, en el rendimiento de los resultados que tenemos que obtener. Pero no solamente afectan de alguna manera nuestra vida laboral, sino que también afecta la calidad en general de nuestra vida. Entonces surge una pregunta: ¿cómo combatirlo? De esta pregunta precisamente surge este material que estamos revisando en esta noche, cultivando 7 hábitos adecuados constructivos que nos ayudarán a gestionar nuestro tiempo y dirigir nuestras vidas. Es decir, la finalidad que perseguimos y que se persigue con este material y que nosotros debemos perseguir como emprendedores primero de nosotros mismos, es que debemos tener la mayor y buena gestión, hay un ruido allí de fondo, la mayor y mejor gestión de nuestro tiempo, pues eso nos llevará a dirigir de una mejor manera nuestras vidas. Vamos a tratar de avanzar un poco más. Entonces tenemos el hábito número 1. El hábito número 1, el autor lo anuncia como: decide a dónde quieres ir. Y esto directamente hace relación precisamente a el planteamiento de objetivos personales, el planteamiento de objetivos en las distintas facetas que como ser humano tenemos y que ya ustedes seguramente han tenido referencia de ello. Me refiero específicamente, por ejemplo, a objetivos en el campo de salud, objetivos en el campo de laboral, en el campo intelectual, en el campo relacional, en el campo, por ejemplo, físico, ¿no? Entonces, no es más que precisamente entender que estoy en un lugar en el que no me conviene estar, ¿ok? Y como he entendido que no me conviene estar, entonces por análisis entiendo y comprendo y acepto de que debo moverme a un mejor lugar. Ese movimiento, por supuesto, lo logramos a través de los objetivos que nos planteamos. Entonces, la idea sería definir en cada campo o en cada faceta que tú consideres que debes moverte del lugar, por lo menos 5 u 8 objetivos. El autor indica de que más de 8 objetivos nos haría dispersar, y entonces caemos precisamente en lo que comentábamos al inicio, que es un excesivo agobio, ¿verdad? Que nos haría dispersar nuestras energías, y precisamente es lo que tenemos que evitar. Entonces, ¿cuáles son esas áreas que de alguna manera nosotros, vuelvo y voy a ser recurrente con esto que voy a decir, nosotros como emprendedores de nosotros mismos, ¿no? Entonces, el autor indica: piensa en ti mismo, en tu familia y en el trabajo. Y incluso él resalta que ese es el orden, ¿no? Ese es el orden, es decir, en este caso el orden de los factores alteraría el resultado final. Imagínate que seguramente muchos lo hemos experimentado, y estoy seguro que tú también, y si no lo has experimentado, pues aprende por cabeza ajena. Imagínate que tú descuides, por ejemplo, tu vida personal por tu familia, por
dedicarle más tiempo, de pronto, mucho tiempo, excesivo tiempo a tu familia, descuidándote tú como individuo, descuidándote tú como persona. O imagínate que tú le dedicas más tiempo a lo que es el trabajo, descuidándote a ti mismo, descuidando a la familia. Entonces les recuerdo el orden que el autor sugiere en el libro, y precisamente es: piensa en ti mismo, en tu familia y en el trabajo, y fíjate objetivos para cada una de estas facetas. Serán tus aspiraciones a largo plazo, indica el autor. Entonces, dice el autor que esos objetivos deben escribirse y mantenerse a la vista, porque precisamente cuando están escritos y cuando los mantenemos a la vista, ellos se convierten en un motivo de inspiración, en un motivo de guía, ¿no? Yo sé que no resulta tan sencillo hacerlo, y incluso no solo que no resulta sencillo, sino que muchas veces, de acuerdo al orden cultural que nosotros tengamos y al orden intelectual de donde provengamos, nos resulta un poco como sin sentido ponernos a escribir estas cosas. Sin embargo, estoy de acuerdo con el autor cuando dice que cuando lo escribimos, cuando los plasmamos en un papel, en una servilleta, en una libreta, y los podemos y tenemos la suficiente disciplina y la suficiente disposición para revisarlos continuamente, tal vez en la mañana y en la noche, o tal vez 2 o 3 veces a la semana, precisamente este hábito, valga la redundancia, te va a inspirar y te va a guiar. Dice que ante cada situación nueva o imprevista que te plantee dudas de cómo reaccionar, tus objetivos te permitirán responder del modo adecuado. Serán tu norte y guía. Y van 12 minutos, vamos a ver si podemos pues abreviar un poco más. Pero de verdad me resulta muy importante esta anécdota o esta reflexión que voy a hacerles en este punto, ¿no? Siempre cuando me ha tocado hablar con personas, bien por este medio o bien de forma personal, siempre recuerdo, lo voy a decir lo más brevemente posible, soy de alguna forma seguidor, amante del mundo de la aviación, y sigo muy de cerca pues algunas reglas, algunas cosas que se usan en el mundo de la aviación y que me ha parecido que resultan bastante agradables, bastante importantes para traer a la vida práctica. Y una de esas cosas, ustedes lo habrán visto en estos programas de televisión donde narran y dramatizan tragedias aéreas. Me llama mucho la atención específicamente el punto en que se presenta una emergencia a bordo en el avión, una situación a veces difícil, a veces desesperante y otras veces no tanto. Y la regla en ambas situaciones, o uno de los pasos a seguir, es sacar un libro que es bien grande. Lo hace, yo no sé si el ingeniero de vuelo o el asistente de vuelo, una de estas personas que van allí a bordo, sacan ese libro, y en ese libro es el libro donde están establecidos los planes de emergencia, los planes de funcionamiento del avión y qué se debe hacer en caso de cada situación específica. Ahí deberían estar todas las situaciones posibles en que puedan verse envuelto el vuelo y la forma procedimental de resolverlo. Entonces esto se me parece mucho precisamente a cuando tú en tu vida haces de tus objetivos tu plan de vuelo. Tú conoces, tienes establecido hacia dónde tú vas, tienes establecido en qué punto estás, en qué punto te encuentras, y tienes establecido hacia qué punto te tienes que mover. Entonces, ante una situación nueva o imprevista que te permita, que intente de alguna forma hacerte cambiar los planes que tú tienes que recurrir entonces a este plan de vuelo que tú tienes previamente establecido. Entonces, tenemos que el hábito número 1, ya recapitulando, es precisamente decidir. El autor lo anuncia como decidir a dónde quieres ir. Yo le agregaría saber dónde estás y en función
de ese saber dónde estás, decidir a dónde es que tú te quieres mover en función de los resultados que tú quieres obtener, ¿no? Entonces, de esta forma llegamos al hábito, precisamente al hábito número 2. Y el hábito número 2 establece y dice que tenemos que decidir qué debemos hacer para llegar allí. Es decir, el hábito número 1 es la decisión de moverme, y el hábito número 2 es qué acciones me van a llevar precisamente a ejecutar ese movimiento de forma precisa. Entonces, el autor de forma muy inteligente anuncia un principio que incluso es bíblico y establece que solo cosechas lo que siembras. Específicamente, en este punto quiero traer a reflexión también una anécdota de una tribu. Quizás algunos de ustedes puede conocer mejor los detalles que yo. Hay una tribu en alguna región lejana de África. Yo no sé si actualmente ellos todavía ignoran esta situación, pero el punto es que ellos ignoraban, dice la anécdota, que ellos ignoraban la razón de ser de por qué un niño venía al mundo. Es decir, ellos veían a la mujer embarazada, pasaba un tiempo que ellos desconocían qué tiempo era, y luego un niño salía de la mujer, y ellos pues adjudicaban esa situación a los dioses. Ellos no relacionaban específicamente el acto sexual llevado a cabo entre un hombre y una mujer con la concepción y con precisamente el nacimiento futuro de una criatura producto de esa unión, ¿no? Entonces muchas veces no sabemos qué es lo que, sí, no sabemos por qué estamos haciendo una cosecha que de alguna forma no nos agrada, pero ignoramos que fue una siembra que hicimos y que producto de esa siembra pues estamos obteniendo esa cosecha. Entonces, en este caso el autor establece que debemos desglosar los objetivos en etapas, estableciendo los planes o proyectos para alcanzarlos por escrito. Entonces, recuerda que en la primera etapa dijimos de que hay que establecer, hablamos, recuerda, 3 facetas básicas que tú tienes que atender. La faceta que tiene que ver contigo mismo, y eso por allí quizás más adelante lo vamos a hablar, tiene que ver con un egoísmo positivo, no un egoísmo negativo, un egoísmo positivo que tiene que ver con que la fuente que alimenta las demás facetas, en este caso la familiar y la laboral, y yo incluiría la relacional, incluiría la intelectual, incluiría la de emprendimiento, la financiera. Pero ok, el autor se queda con las 3 facetas: tú mismo, tu familia y tu trabajo. Entonces, tú tienes que desglosar los objetivos que te planteaste en cada una de esas fases, y ese desglose significa, imaginemos una escalera. Tú tienes que saber que un paso, que un escalón es el que te lleva al siguiente escalón, y ese siguiente al siguiente. Entonces, de alguna manera, tenemos que tomar el objetivo y aterrizarlo, y esto yo no creo que haya otra forma de hacerlo si no es precisamente con papel y libreta a mano. Aterrizarlo y ver específicamente, materialmente, lógicamente, cuáles son los pasos que yo tengo que ir para la obtención de esos objetivos. Entonces, tenemos que tomar en cuenta, lo dice el autor, tenemos que tomar en cuenta que no todas las cosas que nos hemos planteado, no solo desde el punto de vista de los objetivos, sino desde el punto de vista de los jalones, como dice el autor, o de los pasos que vamos a dar en la consecución de cada uno de esos objetivos. Tenemos que saber de que todo no va a salir como nosotros deseamos. ¿Ve? Muchas veces tenemos que elegir, y precisamente la elección se hace en función al objetivo base que tenemos planificado. Entonces, hay un elemento que el autor señala como, o hace referencia al tiempo de ejecución de esos objetivos. Él dice que debemos comenzar por el largo plazo, luego el medio y finalmente el corto. Él habla de la semana. Dice: cuantifica, fija fechas, asigna márgenes de seguridad para lo que tenga un plazo.
Dice el autor, y casualmente esta tarde cuando yo venía conduciendo hacia este lugar donde estoy con mi hijo, el autor, yo precisamente le comentaba a mi hijo que un sueño y una meta o un objetivo planteado tiene una sola diferencia entre ellos, y es que el sueño o la meta tiene una asignación específica en el tiempo. Hay un lapso de tiempo el cual no tiene por qué ser estricto, y el mundo no se acaba a lo mejor si no cumplimos lo que estamos diciendo en ese lapso de tiempo, pero seguramente aunque no lo cumplamos estuvimos más cerca de cumplirlo, ¿no? Entonces, en resumen, si quieres que ocurra algo, tú tienes que asignarle un tiempo. Tus proyectos son los eslabones que te conducirán hacia tus objetivos. Es decir, la planificación que tú hagas de cómo vas a obtener ese objetivo específico, recuerda que hablamos de 5 a 8 objetivos específicos. Entonces, los planes que tú hagas para la consecución de esos objetivos precisamente son los que te van a conducir hacia el cumplimiento de los mismos. Dice, las tareas más grandes, al despiezarlas, se tornan asequibles. Obviamente, si nosotros decimos, por ejemplo, en el área física, y en esto creo que tengo, pues, ya van 21 minutos, vamos a ver si en un minuto puedo especificar esto, ¿no? Si tú, por ejemplo, decides en el área física plantearte como objetivo la reducción de tallas corporales o de peso corporal, entonces tienes que desglosar, tienes que considerar de qué forma tú vas a atacar de alguna forma ese objetivo, ¿no? En mi caso, por ejemplo, hasta el mes de octubre del año pasado, del año 2016, mi talla en pantalón era 42, ¿no? Y mi peso en libras era alrededor de 260 libras, más o menos, estamos hablando de 118 kilos, ¿no? Y no había leído este libro, este material no había estado en mis manos, pero sí algunos otros materiales similares. Y dentro de algunos cambios de timón que quería hacer para mi vida estaba el hecho de reducir un poco el peso que tenía por cuestiones de salud, por cuestiones de trabajo, por cuestiones de movilidad. Y comencé e hice mi propio plan para llevar a cabo y la consecución de este objetivo. Recuerden que estoy hablando del mes de octubre del año 2016, a la fecha de hoy, febrero ya finalizado. Estamos hablando de 5 meses o 4 meses. Y fijé algunas metas, desglosé esas metas en pequeños objetivos. Esos objetivos, en pequeños jalones, como dice este autor, o en pequeños planes. Esos planes, por ejemplo, consistieron en comenzar a asistir. En principio comencé 2 veces a la semana al gimnasio, cosa que en otras oportunidades muy poco había hecho. Y esa asistencia al gimnasio giraba en torno a un pequeño plan que también habíamos descargado de la fuente inagotable de recursos que gracias a Dios tenemos, que es el internet. Había descargado allí el internet y comencé con un sencillo plan de 2 días a la semana, posteriormente pasé a 3 días, posteriormente a 5 días. Comencé a hacer pequeños cambios en mis hábitos alimenticios. Trataba de no tomar tanto refresco, trataba de dejar siempre un poquito de comida, de la comida que generalmente me comía, pues dejaba un poquito, y así hasta que pude reducir la cantidad de comida que consumía. Y bueno, algunas otras actividades que también llevé a cabo. El punto es que a la fecha de hoy, 26 de febrero del año 2017, fíjense que de la talla 42, en pantalón me refiero, que tenía en el mes de octubre del 2017, actualmente poseo una talla de 34, ¿no? Creo que 4 o 5 tallas bajé. Y en cuanto a peso, estamos hablando de que reduje alrededor de 50 libras, ¿no? Ahorita estoy aproximadamente en 210 libras, 212 libras, esto hace como 97 o 98 kilos. Entonces, todo eso gracias precisamente a fijarme primero como objetivo. Mi objetivo fue, les confieso, lograr 36 en pantalón y 100 kilos en peso, ¿no?
y gracias a Dios pues he rebasado esos objetivos. Entonces, para precisamente obtener ese objetivo tuve que plantearme algunos jalones, algunos escalones y ir cumpliendo cada uno de esos pasos que yo automáticamente me planteé, y eso por supuesto me llevó a un resultado. Entonces, el hábito, pasamos con esto. Acuérdense que hemos revisado ya el hábito número 1, el hábito número 2, que hablamos acerca de todo lo que son las acciones que vamos a llevar a cabo. Y el hábito número 3 ya entonces tiene que ver con el inicio, propiamente hablando, de la actividad o de las acciones que hemos planificado. El hábito número 3, el autor lo anuncia como, comienza por lo más importante. Dice: el 20% del tiempo de nuestras actividades produce el 80%. La ley de Pareto para los que seguimos este tipo de libros y de lecturas, ¿no? Entonces, identifica ese 20% y céntrate en él, empezando tan pronto como puedas con los próximos pasos que te acercarán a él. Evita la tentación de abordar antes lo que es corto, cómodo, agradable o conocido. Es tentador porque suele ser gratificante, pero también suele ser poco importante. Anticipa lo importante antes de que se convierta en urgente. Adelántate a los problemas porque si llegan antes que tú, tendrán ventaja. Las urgencias malgastan el tiempo, suelen conducir a soluciones poco elegantes y provocan estrés, ¿no? Entonces, de alguna forma, seguimos en el ámbito, y es la base de todo esto que estamos hablando, de la planificación. Es decir, de que tú aterrices en un papel, en una libreta, en una hoja, en blanco, en principio, tu objetivo, ¿ok? Que tú sepas hacia dónde es que tú te estás dirigiendo o hacia dónde es que tú te quieres dirigir. Y luego, precisamente, cuando tú plasmes en ese papel hacia dónde tú te quieres dirigir, entonces, de alguna manera, la propia mente va a comenzar, digamos, ese proceso de darte respuestas a un planteamiento que tú has hecho, y mentalmente pues vas a ir obteniendo algunas respuestas referentes a los pasos que tienes que dar para lograr este objetivo. Dice: lo importante primero. Tu semana y tu jornada deben estar presididas por lo importante, ¿no? Entonces tenemos que definir o decidir cuáles son las cosas importantes, ¿verdad? Dice: perder el tiempo es hacer cosas menos importantes que las que podrías hacer. Dedica al menos 2/3 de tu tiempo a lo importante que aún no es urgente. Es decir, la clave de todo esto es precisamente que la planificación nos permita hacer algunas cosas o nos permita hacer las cosas de modo de que no lleguen a ser urgentes, ¿verdad? Porque recuerden que cuando ya nosotros tenemos una situación urgente encima, es decir, ya comenzamos de alguna forma a perder el control de esa situación, porque la situación se vuelve perentoria, o sea, se escapó de lo que era importante y por lo tanto escapó de lo que era planificable, ¿no? Entonces, lo urgente nos lleva al estrés, fíjense lo que le decía, ¿no? Y lo importante nos lleva al cumplimiento de los objetivos. Entonces, si lo importante es difícil o largo, aíslate. Enciérrate en el despacho, piérdete fuera de él si es preciso. Las interrupciones pueden multiplicar por 20 el tiempo que te lleve una tarea. En resumen, el hábito número 3 precisamente lo que intenta decirnos es que debemos priorizar las cosas en el orden de importancia que tenga. Y cuando priorizamos, hacemos la lista de los elementos que tenemos que hacer dentro de esos objetivos planteados y de alguna forma los ordenamos en razón de la importancia que tengan, ninguno de ellos debería escaparse y saltarse hacia la lista de las cosas urgentes, porque recuerden que lo urgente se hace perentorio, es decir, es una situación que sí o sí tú tienes que hacer, ¿ve? Pero esa situación que sí o sí tienes que hacer generalmente no surgió de la nada, sino precisamente de no haber sido precautivo, es decir, de no haber de alguna forma tenido el cuidado de organizar, de priorizar
ese elemento dentro de tu lista de cosas importantes por hacer, y llegó el momento en que ya había que hacerlo y pues la planificación fue nula con respecto a esa acción que había que hacer. Y como fue nula, entonces, por supuesto, comienza a generarnos un nivel de ansiedad, un nivel de estrés, que entonces hace que todas el resto de las actividades, ¿verdad?, se vean afectadas. Entonces, esto nos lleva específicamente al hábito número 4, que tiene que ver con asignar a cada cosa solo el tiempo justo y delegar. Dice, programa cada tarea el tiempo adecuado y no más. Si le asignas poco, te cogerás los dedos. O te saldrá mal o tendrás que repetirla. Si le asignas demasiado, lo consumirá, pero piensa que todo lleva más tiempo de lo que parece al principio. Es decir, cada actividad que nosotros vamos a de alguna forma desarrollar dentro de los objetivos que nos estamos planteando, tiene que tener un tiempo de elaboración o de llevarlo a cabo, mejor dicho, ¿no? Entonces, ese tiempo, si el tiempo es muy corto, es muy poco, pues eso va a repercutir o va a elevar nuestro nivel de ansiedad, nuestro nivel de estrés. Pero si el tiempo es demasiado, entonces las demás actividades corren peligro de que el resto de las actividades consuman ese tiempo. Busca la perfección en el conjunto y no en cada tarea. El conjunto incluye lo económico, lo social, lo afectivo, tu vida, ¿no? En definitiva, el autor nos señala que debemos programar el tiempo y no las tareas. Y no lo agotes porque debes contar con los imprevistos. No sabes cuándo, pero te llegarán y ocuparán más de la mitad de tu jornada. Busca la perfección, de nuevo lo reafirma el autor, busca la perfección en el conjunto y no en cada tarea. Hay un refrán con respecto a esto que habla de, si lo quieres pronto y bien hecho, hazlo tú mismo. Nada más falso, dice el autor. Solo sería recomendable si tuvieras una sola cosa por hacer. Aplícalo solo a lo importante. Delega todo lo que puedas, es otro punto dentro de este hábito. Pregúntate siempre qué puedes delegar y a quién. La única trampa que puedes hacerle al tiempo es utilizar el tiempo ajeno. Debes hacerlo para que tu equipo se desarrolle y se motive, para liberar tu tiempo para cosas más importantes, para que todos crezcamos profesionalmente. Hace una observación acá el autor, dice, pero recuerda que delegar no es abdicar. Es preciso definir claramente el resultado a alcanzar, informar a los implicados, formar al otro, dotarlo de los recursos necesarios, motivarlo, concederle el derecho al error y establecer controles para mantener el rumbo durante el aprendizaje. Y por sobre todas las cosas, tener paciencia. Delegar es invertir, los resultados se obtienen después y se obtienen con creces, en la mayoría de los casos. Entonces vamos llegando de esta forma al hábito número 5, que tiene que ver con seguir el programa que hemos ya prediseñado dentro de actividades para cada semana. Los próximos pasos serán los que harán avanzar tus planes, tus proyectos y los que te llevarán día a día a alcanzar tus objetivos sistemáticamente. Entonces recordemos en este momento que los objetivos, digamos las piernas de los objetivos son los planes que nosotros vayamos haciendo para su consecución. Es decir, la escalera está constituida por los escalones, ustedes lo saben. Entonces, cada uno de los planes que nosotros hagamos conforma cada uno de ese escalón y el objetivo completo se llama escalera. ¿Ok? Inicia tu jornada de acuerdo con tu agenda, manténla a la vista, sigue tu programa, salvo que te surja algo más importante. Actúa según tu iniciativa, tu criterio, evita la reacción compulsiva a atender interrupciones, problemas o asuntos imprevistos o no prioritarios, o a lo que te piden los demás. Acepta una interrupción solo cuando entiendas que te resulta de interés o es tu obligación. Hay un punto muy específico aquí y es precisamente aprender a decir que no, cuando sabes qué es lo correcto. Sé amable, pero no a costa de abandonar tus prioridades. Colabora, pero sin abandonar tus propias responsabilidades. Sé asertivo y decide por ti mismo tu comportamiento. No lo dejes para luego, como dice un viejo refrán en inglés, un día de estos no es ninguno de estos días.
No pospongas lo que es difícil o te desagrada, sobre todo si es importante. Cuanto antes te lo quites de encima, mejor te sentirás. Entonces aquí aplicamos una frase bien importante que dice: el estrés no lo causa el trabajo realizado, sino el trabajo pendiente. Cuidado con eso. Esto nos lleva entonces al hábito número 6, que es concentrarse en un solo asunto y terminarlo, un ladrillo a la vez. Nuestra cultura sobrevalora el esfuerzo y la acción. La persona ocupada se siente importante. La actividad se acaba convirtiendo en una trampa, tan enfrascado en lo que se hace que se acaba olvidando para qué se hace. Les repito esta última frase, dice: se está tan enfrascado en lo que se hace que acabamos olvidando para qué lo hacemos, que es el objetivo. Es decir, estamos enfrascados en cada uno de los escalones de esa escalera que olvidamos que estamos subiendo la escalera. Tu consciente solo puede ocuparse eficazmente de un asunto a la vez. La dispersión lleva al estrés. Cambiar de una tarea a otra encarece los dos y las retrasa. Saltar de un asunto a otro alarga el tiempo que ocupa cada uno de ellos. La eficacia se consigue trabajando en un asunto hasta donde se pueda, con olvido de lo demás. No cuenta lo que trabajas, sino lo que terminas. Entonces, de alguna forma, se viene ratificando lo que en los primeros hábitos veníamos hablando. Hay un punto aquí que establece que convierte en un hábito el preguntarte si lo que vas a hacer es lo mejor que puedes hacer ahora. Y con esto llegamos precisamente a la última parte del material, que es el hábito número 7, y el autor lo anuncia como: hazte la vida más fácil. Tu tiempo es tu vida, lo necesitas para todo lo que quieras hacer o disfrutar, no lo malgastes. Cuida tu cuerpo, que es tu herramienta básica: alimento, ejercicio, descanso. Lo vuelvo a decir: alimento, ejercicio, descanso. Todo condiciona un alto rendimiento. Cuida tu ánimo, es tu energía y tu fuerza. Aprende a evitar las preocupaciones y el estrés deterioran, cansan y debilitan. Equilibra tus intereses y tus responsabilidades, tú mismo, tu familia y el trabajo. Con esto vamos llegando entonces al final del material. Aquí el autor también nos sugiere apoyarnos en las mejores herramientas de organización y gestión. Dice: las herramientas digitales, los ordenadores, agendas electrónicas, teléfonos, son cada vez más sofisticadas y son idóneos para presentar listados pequeños, no relacionados y que no requieren ser compartidos con otros. Las herramientas de papel, agendas, organizadores, etcétera, tienen otras grandes ventajas. Y por último, dice el autor: ojo con las largas jornadas y el estrés consiguiente. Sabes que no solo baja tu rendimiento, sino que desaparecen habilidades que te son precisas. El uso eficaz de tu tiempo te conducirá al éxito personal, único modo de que alcances la felicidad. Y por último, no debemos olvidar que una persona más eficaz resulta en una persona mucho, mucho más feliz. Entonces, recordemos de esta manera que precisamente adquirir estos 7 hábitos, que son los que nos van a llevar a dirigir nuestra vida de forma precisa, de forma adecuada, de forma eficaz, requieren un nivel de disciplina bastante complejo, pero no difícil de obtener. Tenemos que entender de alguna manera que el hecho de que nosotros como individuos tomemos la decisión de modificar, de movernos del lugar donde estamos hacia otro lugar distinto, ese solo hecho de decidirnos primero hacia nuestros adentros y después exteriorizarlo a través de las acciones, ya pone en funcionamiento unas capacidades mentales que no son descubribles o no son verificables, sino solamente en este tipo de procesos. Señores, muchísimas gracias por haberme escuchado. Con esto llegamos al final del material de este señor José Manuel Acosta. Ha sido un placer para mí comentarles este material. Espero que pues les sea de gran ayuda, de gran utilidad. Y pues recuerden, debajo pueden dejar los comentarios, puedes darle like si te gustó el video
y yo estaré respondiendo los comentarios en la medida de que el tiempo me lo vaya permitiendo. Fue un gran placer conversar con ustedes. Muchísimas gracias por prestarme sus oídos, por prestarme su tiempo, y que Dios los bendiga y les dé los colme de grandes éxitos en su vida, pero recuerden que los éxitos debemos conquistarlos. Dios los bendiga otra vez. Feliz día.